Hola jóvenes, quiero darles la bienvenida a este curso que estoy iniciando el día de hoy. El curso tiene el nombre de Algoritmos Estructurados. Se va a desarrollar la parte práctica en el entorno PSeInt. Este curso también recibe el nombre por algunos libros, en algunos videos en lógica de programación. Entonces es el mismo. Mi nombre es Edwin Vega Orozco, soy ingeniero de sistemas. Y comencemos. Vamos primero con la parte del contenido. El contenido comienza acerca de las generalidades sobre los algoritmos. Trata más que todo de la lógica y de los pasos necesarios para solucionar problemas a través de la computadora. También nos introduce en los conceptos de programación y nos muestra la forma de representar los algoritmos sobre el papel, lo que nos hace, digamos, un poco más fácil a la hora de pasar a un lenguaje de programación. El contenido del curso número 2 ya habla sobre lo que son las estructuras secuenciales. En este capítulo se van a dar a conocer paso a paso las instrucciones de asignación, de entrada y de salida de datos, y algunos otros conceptos para los cuales fueron diseñadas estas estructuras. En la parte número 3 hablamos sobre las estructuras de decisión lógica. Ya aquí es el momento de plantear la representación y el funcionamiento de una de las estructuras que más se utiliza en la programación, la cual es la estructura sí, cierto, falso. Luego de esto seguimos lo que son las estructuras repetitivas. Esto trata sobre el funcionamiento de la tercera estructura básica de control. No sé si se acuerdan del ciclo haga mientras. Este capítulo nos guía desde las variables tipo contador y tipo acumulador hasta los rompimientos de control de ejecución, pasa también por lo que son los sistemas cuantitativos, cualitativos y más que todo la ruptura de ciclos. Luego vamos a ver unas estructuras adicionales. Se encuentra la representación, se encuentra su funcionamiento, la estructura básica de control, como es el caso, el para, el hacer mientras que. Cómo estas estructuras pueden usarse en casos excepcionales y también ayuda mucho a mejorar la programación. Luego vamos a ver el tema de los subprogramas. Para terminar con la forma en la que se activan estos dentro del algoritmo, porque es que esto lo que nos hace es representar o dividir todos estos algoritmos en estructuras mucho más pequeñas. Es un capítulo muy dinámico que plantea la verdadera utilidad de los programas en la programación, más que todo modularizada. Este capítulo trata sobre el manejo de los arreglos, su clasificación de 2, de 3 dimensiones, qué son, cómo se utilizan, cómo se crean búsquedas, cómo se ordenan, cómo es la inserción y cómo es el borrado de elementos dentro de los arreglos. Luego venimos con el capítulo registro y archivos. El capítulo registro y archivos se introduce el concepto de los registros, arreglos de registros, más que todo el concepto de archivo de datos. Las personas pueden encontrar diversos tópicos sobre archivos, tales como componentes, clasificación, manejo de claves, procesamiento de archivos secuenciales, secuenciales indexados, lo mismo que ejercicios que le va a resultar de gran utilidad a la hora de empezar con la programación. Entonces, ya terminando más que todo lo que fue la parte del temario que vamos a ver, con qué nos vamos a encontrar en este curso, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar un poquito, vamos a ser un poquito teóricos, empezando con lo que es el algoritmo. Una definición que encuentras en cualquier sitio web, en cualquier libro, dice que es una secuencia de pasos o instrucciones que representan la solución a un determinado tipo de problema. A esto quiero agregarle que esa secuencia de pasos, esa secuencia de instrucciones debe ser lógica, debe ser estructurada, debe ser organizada para que en realidad la solución al problema sea efectiva. Entonces, miramos la definición y le agregamos eso ahí, esos punticos. Luego miramos algunas características de los algoritmos. Nos encontramos que los algoritmos tienen una entrada, es decir, que para dar solución a un problema necesita información de entrada y que esa información de entrada, luego de un proceso, va a generar una salida que va a ser la solución a ese problema. Nos encontramos con que es limitado, con que es finito, es decir, que tiene una finalización y por lo tanto debe tener una claridad.
Entonces, mirando todo esto, decimos que los algoritmos deben tener siempre estas tres partes, que es una entrada, un proceso, y ese proceso debe terminar en una salida de información. Hablemos un poquito acerca de la lógica, que a fin de cuentas es el objetivo principal del curso, que es el algoritmo es la antesala al programa. Recordemos que antes de nosotros llevar un algoritmo, un problema a la computadora, debemos en hoja y lápiz realizar un esquema, realizar un algoritmo, ya sea en el diagrama de flujo, ya sea en pseudocódigo, acerca de la solución de ese problema. De ahí que miramos siempre el algoritmo como un problema que genera en sí un algoritmo y que el algoritmo generado es el que vamos a llevar al programa de computadora. En ese orden estructurado es que vamos a mirar la lógica que deben llevar los algoritmos. Luego de esa lógica, miramos lo que es el procedimiento. Lo miramos como un conjunto de instrucciones que puede ser mediante palabras descritas, pero que deben dar solución al problema en cuestión. En esta diapositiva, por ejemplo, hay un procedimiento que dice que nos muestra los pasos necesarios para cambiar la llanta pinchada de un carro. Es un procedimiento muy sencillo que podemos realizar, pero que nos mete el tema de cada persona, dependiendo de su raciocinio, dependiendo de su forma de pensar, da soluciones a problemas de una manera diferente. Entonces, esta es mi solución. De esta manera yo doy solución a ese problema que era la llanta pinchada. Yo inicio, saco la llanta y las herramientas de la maleta del carro, saco la llanta pinchada, coloco la llanta buena, guardo la llanta pinchada y las herramientas, subo al carro, reanudo el viaje y listo. Entonces, si esa misma pregunta, si ese mismo problema se le plantea a una persona diferente, quizás la solución, aunque pueda ser efectiva, aunque sea buena, no va a tener el mismo procedimiento o no va a realizar los mismos pasos para llegar a ella. Luego miramos lo que es la expresión. Hablamos de esa cantidad de operadores, ese grupo de operadores que nos va a servir para dar solución a esos problemas. Tenemos los operadores aritméticos, que ya los conocemos, pero quiero resaltar en la prioridad. Debemos tener muy claro lo que es la prioridad de estos operadores. ¿Por qué? Porque no tener claro la prioridad de los operadores puede generar errores de tipo lógico, lo que van a ser un poco muy difíciles de identificar, de encontrar dentro de la solución. Entonces debemos tener claros a la hora de hablar de operadores aritméticos que la potenciación primero, luego la multiplicación, la división y el módulo, y la suma y la resta son de último. Es decir, que las operaciones que primero se van a realizar a la hora de tener operadores aritméticos va a ser, por ejemplo, en este caso la potenciación. Luego, en la expresión que tengamos, vamos a realizar alguna multiplicación, alguna división, o si hay que encontrar residuo, y que por último se va a realizar la suma o la resta de la expresión que tengamos. Entonces, el conocimiento de esto, la forma en que los organizamos, ya sea en paréntesis para de pronto decir que realice o que le tenga prioridad a alguna expresión, nos va a resultar de mucha ayuda. Y también tenemos operadores de tipo lógico que, igual que las expresiones aritméticas, van a ser muy utilizadas. Los operadores de tipo lógico ya los conocemos. Acá lo vamos a tratar de una manera diferente a como lo tratábamos en el colegio. Pero igual su función, más que todo, no sé si tienen conocimiento acerca de lo que son funciones en Excel, es muy parecido acá. La forma de utilizarse es muy parecida. Vamos a tener el mismo operador igual, el diferente, el menor o igual que, mayor o igual que, el mayor y el menor que. Entonces, no quiero profundizar en esto porque a medida que empecemos a hacer ejercicios en nuestro entorno de desarrollo PCI, vamos a darnos cuenta cómo utilizarlos y cuál es la función exacta de cada uno de ellos. Esto sí es de vital importancia y son los pasos para dar solución a un problema a través de la computadora. ¿Sí? Estos son los pasos a nivel general, muy general,
que deben seguirse para dar solución a un problema a través de la computadora. Lo primero y lo más importante es tener claro cuál es el problema. A este paso le llamo definición del problema. Debo tener claro cuál es el problema, cuál es el inconveniente, cuál es la pregunta que quiero resolver. Luego de esto debo hacer un análisis del problema. Debo estructurar el problema. Debo crear un análisis claro que me permita dividirlo, que me permita entenderlo de manera clara. ¿Para qué? Para así crear el algoritmo. Luego que tengo el algoritmo creado, hago pruebas de escritorio para verificar que el algoritmo está funcionando bien. Luego creo una codificación con una transcripción. En estas dos lo que vamos a hacer es pasar el algoritmo ya al lenguaje, transcribirlo con su sintaxis, con la sintaxis del lenguaje a lo que decidimos programar, y luego lo compilamos. Al momento de compilarlos ya se va a hacer una estructura más organizada, donde la revisión va a ser más minuciosa, donde vamos a encontrar errores de tipo sintáctico, errores de tipo lógico en la compilación de ese algoritmo que se codificó y que se transcribió. Luego lo ejecutamos y después de ejecutarlo debemos crear una documentación externa que documente, aunque es una redundante, así es, documente todo lo realizado, cómo lo hice, qué utilicé, qué herramientas utilicé para dar solución a ese problema que se me presentó o a ese algoritmo que tenía que resolver. Representación de los algoritmos. A la hora de resolver algoritmos existen variedades de representaciones. Quiero resaltar algunas, como son los diagramas de flujo, los diagramas rectangulares y el pseudocódigo. La herramienta PSIN nos va a permitir realizar pseudocódigo y asimismo crear diagramas para cada pseudocódigo que organicemos. Luego que ya tenemos estos conceptos claros, quiero hablarles acerca de lo que es la estructura secuencial, la cual permite representar esas instrucciones que ya tenemos, una seguida de la otra en forma de secuencia. Estas instrucciones me van a dar salida y me van a permitir realizar un proceso con una entrada y llevar mis instrucciones a una salida. Las instrucciones siempre van una debajo de la otra. En este ejemplo que está acá, no sé si es muy claro, pero no quisiera profundizar en él porque se va a entender de mejor manera ahora que empecemos a hacer las prácticas. Solamente les diré que de entrada vamos a tener una variable que se llama b. Por eso no quería entrar en detalle, porque el concepto de variable aún no lo tenemos claro ni lo hemos utilizado. Entonces esta variable a, esta variable b se van a sumar, y la suma de esas dos variables la voy a guardar en una variable c, y al final voy a mostrar lo que tiene la variable c. Entonces miren cómo va instrucción por instrucción. A ese ejemplo anterior quiero como desmenuzarlo un momentico. Quiero decirles qué nombre lleva cada parte, porque la primera que encontramos es una instrucción de asignación. Por medio de esta expresión se asigna a una variable el resultado de evaluar una expresión. Si vemos los ejemplos, por medio del signo igual podemos decir que el valor de C es la asignación de A más B. Podemos decir que la variable saldo es igual a la diferencia entre la variable B final menos la variable B inicial. Podemos decir que la variable área es igual, o va a tomar el valor de la operación realizada entre pi por r al cuadrado. Voy a decir que suma tiene un valor de 0. Voy a decir que la variable 1 va a tomar el valor que contenga la variable número 2. Esas son estructuras de asignación, donde yo defino, donde yo asigno a una variable los valores que va a tomar.
Recordemos que como son variables, a medida que vayan transcurriendo las instrucciones, pueden tomar un valor diferente. Vamos ahora a hablar acerca de instrucciones de entrada de datos. Son los datos que necesito yo dentro de mi algoritmo para empezar a trabajar, para empezar a realizar un procedimiento y dar una salida. Entonces, ¿cómo es el formato de estas instrucciones de entrada? Primero que todo, para utilizar el pseudocódigo, utilizo la palabra lea, dos puntos, y coloco separados por coma las variables que voy a necesitar dentro de mi algoritmo. Un ejemplo es lea, dos puntos, voy a necesitar un código y voy a necesitar un nombre. Otro ejemplo será lea, voy a necesitar L1 y L2, que en este caso pueden ser dos lados de algún triángulo o de algún cuadrado o de alguna figura geométrica. También tenemos, por ejemplo, lea, tengo tres variables A, B y C que pueden ser unos datos de tipo numérico, por ejemplo. Tengo otro lea donde estoy diciendo que la variable edad Juan es el dato de entrada que necesito para dar solución a un problema. Las instrucciones de salida, y a lo contrario del anterior, son las que me permiten acompañar los resultados con comentarios y mostrar de buen formato, de manera formateada, los resultados que quiero entregar. La estructura es muy parecida. En este caso coloco la palabra escriba, dos puntos, la lista de variables separadas por coma o los comentarios. Recuerden que la salida, para ser más clara, más precisa, siempre está acompañada de un comentario. En este caso, por ejemplo, tenemos el primero que dice escriba A, B y C. En este caso no tengo ningún comentario, solamente estoy imprimiendo el contenido de tres variables. Luego tengo otra que dice escriba, los valores son A, B y C. En este caso sí tengo dentro de la lista de variables, tengo un comentario, que el comentario es los valores son. Sí, están dentro de comillas, haciendo referencia a que es un comentario y que va a salir el texto tal como yo lo tengo ahí. Entonces los valores son dos puntos, me va a salir lo que está guardado en A, lo que está guardado en B y lo que está guardado en C. Y así tengo otros dos ejemplos donde solamente saco un comentario y en otros donde concateno comentarios con variables. Bueno, la palabra concatenación todavía no la hemos utilizado, pero diré que voy uniendo comentarios con variables. Entonces seguimos y aquí tengo un ejemplo de lo que es un algoritmo. El algoritmo dice lo siguiente: hacer un algoritmo que sume tres números positivos. Hacer un algoritmo que sume tres números positivos. En la solución, como siempre, tengo un inicio y tengo un fin del inicio. El lea, que vienen a ser los datos de entrada que necesito, es decir, definir claramente qué datos necesito para dar solución a ese problema, me dice que necesito tres variables. Necesito num1, num2 y num3. Esos son los datos de entrada que necesito. Y esos datos de entrada que necesito los voy a guardar en otra variable que voy a llamar suma, donde voy a guardar la suma de num1, num2 más num3. Es decir, los valores que tenga num1 más el valor que tenga num2 más el valor que tenga num3 se van a sumar y ese valor lo va a coger la variable suma. Al final, a forma de salida de datos, por medio de escriba, coloco un comentario que diga la suma de los tres valores es, y cierro el comentario, mando la coma y mando a salir el valor que tenga guardado la variable suma y fin del inicio. Listo. Entonces, miren, ya que hicimos un ejemplo, hicimos más que todo la parte teórica, quiero hablarles un poco acerca de lo que es PSINT. ¿Sí? Este va a ser el entorno que vamos a utilizar para desarrollar nuestros ejercicios. Entonces nos dice que PSINT es un software libre, educativo, multiplataforma, dirigido a personas que se inician en la programación. ¿Okay? La definición es muy clara. Miren que acá dice que es la abreviatura de pseudointérprete, así que estamos muy apegados al tema de pseudocódigo y cómo interpretar esto dentro de una computadora. Fue una iniciativa argentina y es muy utilizada en las universidades, en lo que son las universidades latinoamericanas y españolas,
para iniciar al joven en este mundo de desarrollar el pensamiento lógico para la programación. Vamos a mirar algunas características que tiene PSI. Este software es un lenguaje autocompletado, es decir, que a medida que nosotros vayamos escribiendo, algunas palabras que ya están reservadas dentro del software pueden ser autocompletadas para, digámoslo así, evitar escribir de más ciertas palabras. Simplemente con un tab podemos ahorrarnos estructuras gigantescas dentro del software. Tiene ayudas emergentes, tiene plantillas de comando, soporta procedimientos y funciones. Así que más adelante vamos a realizar procedimientos, vamos a realizar funciones donde vamos a pasar argumentos, donde vamos a pasar datos de una función a otra para dar solución a un programa ya un poquito más estructurado. Tiene indentado inteligente, esto es lo mismo que el sangrado. Tiene exportación a otros lenguajes, es decir, que yo este algoritmo que creo en PSI puedo exportarlo sin ningún inconveniente, sin ningún problema, a lenguajes ya más estructurados. Gráfico y creación y edición de diagramas de flujo. Después que creemos el pseudocódigo, sin ningún problema podemos crear el diagrama de flujo en base al pseudocódigo que tenemos. Tiene editor con colores en la sintaxis. Esto es para identificar palabras reservadas. Esto es para identificar estructuras aritméticas, estructuras lógicas. Entonces vamos a ver que tiene para identificar por medio de colores las estructuras que tiene el lenguaje. Tiene un foro oficial donde podemos hacer preguntas, donde podemos resolver inquietudes. Y lo que había dicho antes, es un software multiplataforma. Corre sobre Windows, sobre Linux, sobre Mac. Entonces tiene un desarrollo bastante grande, bastante independiente para que cada persona que se quiera meter en el mundo de la programación pueda dar inicio con este software maravilloso. En PSI vamos a desarrollar los siguientes ejercicios manteniendo solamente la estructura básica con los inicios, es instrucción por instrucción para dar solución a un problema. No vamos a ejecutar nada extraño, solamente vamos a empezar con ejercicios pequeños, ejercicios sencillos que no nos van a tener un mayor problema a la hora del desarrollo lógico. Vamos a desarrollar inicialmente 6 ejercicios que los tengo acá, pero antes de desarrollarlos vamos a instalar PSI y a configurarlo. Luego que lo tengamos instalado y configuramos, volvemos a los ejercicios y empezamos a desarrollar ejercicio por ejemplo. Entonces ha sido un placer y nos vemos en el otro video para empezar a configurar PSI. Un abrazo.